Algo que conocen muy bien, que han visto de cerca, que han vivido los hispanos, es el tema socialista, comunista de sus países. Y hoy estamos a punto de presenciar cómo un candidato a una alcaldía en Estados Unidos de una de las ciudades más capitalistas del mundo se va a hacer con ese cargo para precisamente aplicar esas técnicas, esos experimentos que muy bien conocemos nosotros los hispanos. Así que creo que podemos dar un aporte fundamental a este debate porque lo conocemos de experiencia propia. Ustedes conocen ya estas prácticas de que vamos a subir el salario mínimo. Aquí están planteando de que ganen unos $30 la hora, así sin más, impuesto a la fuerza por parte de las autoridades municipales o que vamos a regular esas rentas, están muy caros los alquileres, vamos a frizar cualquier tipo de intento de subida de los alquileres y así una cantidad de propuestas que conocemos muy bien. A continuación vamos a analizar el avance de Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York. Hola, una vez más, bienvenidos a su podcast de América Hispana. Recuerden bastante bien ese apellido, Mamdani. Lo van a estar escuchando por los próximos meses y es un candidato que pinta favorito hasta ahora para ganar la alcaldía de New York. Es bien preocupante la situación cuando no solo estamos viendo que es un candidato socialista, sino con unas ideas que de aplicarse en la ciudad de Nueva York tendría un efecto devastador por dos sencillas razones. La primera razón, los millonarios que han construido esa ciudad y que es la capital del mundo son los primeros que no van a tener ningún problema de mudarse o mudar sus empresas de la ciudad, lo cual traerá ruina y destrucción. Y segundo, una vez que él empiece a gastar el dinero que no tiene la ciudad en cualquier política populista, que lo que va a traer es que funcione por 6 meses, por un año, como nosotros lo conocemos, transporte público gratuito, guarderías infantiles para todos los niños, etcétera, sin ningún soporte presupuestario, va a terminar siendo la huida de los que realmente mantienen la ciudad y el quiebre de esos trabajadores que además sin trabajo van a tener unos servicios públicos total y completamente deficientes. Ese caos es lo que esperaría a la ciudad de Nueva York. Como lo dijo Gaby, nosotros como americanos hispanos que tenemos este espacio de opinión para llevarle a ustedes cómo nosotros podemos influir en esas políticas nacionales, en esas políticas locales, tenemos que preocuparnos por esta situación porque no es parte de un candidato que está haciendo algo incorrecto, es parte de toda una maquinaria electoral, es parte de toda una maquinaria política que está viendo que estas propuestas ganan elecciones y lo único que le interesa a ellos es llegar al poder, sin importar lo que suceda al día siguiente. Y esto lo vamos a ver repetido en muchos candidatos si la fórmula triunfa. Hoy vimos como la gobernadora de New York le daba el apoyo, aunque ella no esté de acuerdo, le está dando el apoyo a este candidato. Y hoy vamos a analizar algunas de estas propuestas y lo peligroso que pueden llegar a ser. Gaby, sé que tienes esa noticia el día de hoy que es la más importante. Cuando la gobernadora dice, lo respaldo, pero no es un respaldo como que muy querido. La gobernadora tiene una línea un tanto distinta, pero vemos cómo cuando él está liderando las encuestas, a ella no le queda otra opción que decir, voy a apoyarlo. ¿Cómo funcionó este endoso de la gobernadora? Bueno, lo endosa la gobernadora porque está bien preocupada de perder poder político y popularidad dentro de su estado. Recordemos que Zohran Mamdani ganó lo que serían las primarias demócratas, incluso le ganó a funcionarios que ya habían ejercido cargos públicos que tenían un peso fundamental y adicionalmente el actual alcalde Eric Adams se había alejado del Partido Demócrata al poder denunciar todo lo que estaba pasando con el tema migratorio, en donde también regalaron y dieron alquiler gratis a una cantidad de personas y eso desangró de manera definitiva la ciudad.
Él gana esas primarias demócratas, sigue subiendo en las encuestas, sigue teniendo un apoyo fundamental y la gobernadora, para tratar entonces de no perder ese poder político, decide apoyar su candidatura, aun y cuando en varias ocasiones le han preguntado por temas puntuales y obviamente ella disiente de algunas de las propuestas e ideas que tiene Zoran Mandami. Aquí lo que me preocupa es que hace unos meses, Gabriela, hace nada, hace días, muchos de los demócratas decían, oye, este no debe ser el futuro del Partido Demócrata. Nosotros no queremos este tipo de propuestas. El tema es que cada vez sigue tomando más tracción, le gusta más a la gente que no conoce cómo se aplican estas ideas y los demócratas poco a poco van cayendo en la trampa de decir, bueno, ¿y qué tal si probamos con él para justamente lograr beneficios políticos? Aquí estamos hablando de que el gratis, y lo sabemos nosotros muy bien, no existe. ¿Gratis en qué se traduce? En más impuestos, en una presión fiscal absoluta y en la huida definitiva de los privados. Quizás en nuestros países, Gabriel, era un poco más difícil que esos privados, esas pequeñas, medianas y grandes empresas se fueran porque estabas hablando de un país entero. No era sencillo irte de una Venezuela, de una Nicaragua, de una Cuba o de tantos otros países, pero aquí es muy fácil. Te mudas al estado de al lado, a la ciudad incluso, que está un poco más al norte, por ponerte un ejemplo. Por tanto, sería muy fácil para todas esas empresas huir cuando comiencen a hacer todo este tema de subir nuevamente los impuestos a los más ricos. Zoran Mandami lo ha dicho con nombre y apellido. Dice, no deberían existir los millonarios y mucho menos los billonarios. Él está en contra de la riqueza. Está en contra de la riqueza en la capital del mundo, particularmente lo que ha sido la ciudad capitalista por excelencia. ¿Y qué está planteando para tratar entonces de ganar a todas estas personas? Controles de precio, lo que sería una guerra de precios a varios niveles. Eso lo estuvo proponiendo Kamala Harris y la gente huyó despavorida y ella empezó a perder popularidad en esas encuestas de manera inmediata. Ellos hablan de, por ejemplo, que crear supermercados municipales en donde, bueno, van a hacer algunos servicios gratis y adicionalmente los alimentos que va a proveer ese municipio, ese estado, para que tú lo puedas comprar más barato. Ustedes saben en qué se traduce eso, ¿verdad? En corrupción, en que el proveedor es el que está cuadrado con el alcalde y así todos conocemos esta historia. También están hablando de regular el alquiler, las rentas, lo que serían esos apartamentos. Obviamente sabemos que son elevadísimos los costos en la ciudad de Nueva York, pero bueno, es una ciudad apetecible y así funciona. Bueno, él quiere regularlos. ¿Qué va a pasar ahí, Gabriel? Tú lo conoces mejor, yo creo que tú lo puedes explicar de una manera mucho más contundente. Cuando se regulan este tipo de precios, o sea, es inmediato. Incluso se hizo un experimento en otra de las ciudades de Estados Unidos y a la semana siguiente ya se había reducido esa oferta en un 15%. ¿Qué crees tú que va a pasar si ellos dicen no, nadie puede subir el valor de las rentas y adicionalmente en esta zona en particular, el máximo alquiler de un apartamento, no sé, de 3 habitaciones, tienen que ser $3,000? Yo Ya, un poco de precio. ya vi. En general, voy a terminar hablando de los precios de los alquileres, pero en general, ¿en qué se traduce todo lo que tú controlas antes de que comience? Cualquier control que tú ejerzas antes de cualquier producto salga al mercado, sea que vendas alimentos más económicos, sea que controles el precio de los alquileres, sea que controles el precio del transporte, que quiere poner el transporte gratis, se convierte en que matas la oferta y la demanda, matas el mercado. Y el mercado ha sido el único factor de crecimiento en la historia de la humanidad. Cuando a la gente le han puesto a competir, sea por mercado, sea por guerra, sea por hambruna, sea por enfermedad, por lo que ha tocado en el mundo, es donde los pueblos se han levantado. Y Estados Unidos, en 250 años de trayectoria de país, se ha levantado por los efectos del mercado y lamentablemente por algunas guerras
dentro y fuera de nuestro territorio. Pero es el único factor que te hace a ti que realmente la gente prospere. Cuando tú pones esos alimentos más baratos, tú lo que estás haciendo es que el que vende los alimentos en su establecimiento ya no tiene interés en vender alimentos y simplemente cierra. ¿Qué hace el gobierno? Ya el gobierno no puede abastecer a todo el mundo, empieza la escasez y una vez que empieza la escasez, empieza el mercado negro inmediatamente, sea de la misma persona que vende, sea del gobierno, sea de cualquier forma, porque nadie tiene interés en perder dinero y ese señor que tiene el automercado muy probablemente, lo que tú dices, se va al estado de al lado, se va a Maryland, se va a Washington, se viene a Florida, se va a cualquier parte donde pueda competir y lo va a poder hacer. Cuando tú regulas el alquiler, ¿qué sucede? El landlord, el dueño de los departamentos ya no tiene interés en seguirlo rentando, porque para él es un negocio. Y es un negocio que no pone el precio él, Gaby. No existe en materia de real estate un precio impuesto. Los precios en los Estados Unidos de todo real estate es donde el vendedor y el comprador coinciden. Es donde el que renta y el que va a rentar coinciden. Simplemente es así. Yo puedo pedir lo que sea por mi apartamento, pero si no hay quien esté dispuesto a pagármelo para comprar o a pagármelo para rentar, simplemente no es el precio. Eso es lo que pasa normalmente. Si tú dices no va a subir, los dueños de los apartamentos, primero no lo rentan más. Y segundo, lo que va a venir es, voy a esperar un periodo de 1 mes, 2 meses, 3 meses a ver qué sucede y ahora voy a vender mi unidad porque no necesito una unidad que me genere pérdida. ¿Qué sucede en estos casos? Salen miles de unidades al mercado para la venta, caen los precios del real estate, directamente caen los taxes, porque una vez que caen los precios del real estate, también cae la colecta de taxes, porque los taxes van ligados al precio de las propiedades. No hay quien quiera comprar porque nadie quiere estar en una ciudad en la cual no hay trabajo, porque las empresas se fueron, porque no hay posibilidad de crecer porque me están subiendo los impuestos. O sea, se da toda una ola que es la ola socialista que nosotros conocemos. Control de precios trae escasez, escasez trae problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo grave de todo esto, Gaby? Que no es un discurso. No es un discurso electoral, es un plan de gobierno. Nosotros sabemos que... Un experimento. Es correcto, es un plan de gobierno. Ellos están trabajando por ese objetivo. Hay algo que nos tranquiliza, que tú lo has dicho, es un experimento a nivel de una ciudad, la ciudad más importante de los Estados Unidos y del mundo, pero es una sola ciudad. ¿Qué pasa? Para cualquier conservador, para cualquiera de los que somos de libre mercado, que queremos el crecimiento, sí tienen que haber controles, siempre tienen que haber controles. Tú tampoco puedes dejar que los señores que venden piña en la ciudad, todos se pongan de acuerdo y pasen la piña de $5 a $38 y abusen, porque todos los que venden piña, no, eso es monopolio, eso es manejo de precios. El Estado tiene que actuar cuando existe el abuso. El Estado no tiene que actuar antes para evitar el abuso porque caes en eso. Entonces, ¿qué puede suceder, Gaby? Que ese experimento sea tan nefasto para nuestro país que ojalá se le olvide a todo este grupo extremista, violento, que lo estamos viendo después de Kirk, lo violento que pueden llegar a ser. Y con unas ideas tan radicales de mercado, vamos a ver una ciudad de Nueva York devastada. Y esa devastación puede ser el fin del discurso, el fin del mensaje, pero tenemos nosotros que elevar la voz y estar constantemente diciendo esto va a terminar así. Y cada vez que algo suceda, tenemos que remarcarlo cada vez que esto pase, porque vamos a ver los autobuses de la ciudad que no van a funcionar porque lo va a poner gratuito, entonces ya no hay interés para nadie ni de cuidar el autobús, el gobierno no va a tener el dinero, etcétera, etcétera. Las guarderías va a ser lo mismo, vamos a ver violencia en las calles porque le quieren quitar presupuesto a la policía para dárselo a un policía o una seguridad comunitaria, porque ellos piensan que el problema es solo de educar a la gente. Entonces tú en 3 años le vas a dar educación a la gente y se acaba el delito. No, la educación es importante, pero la educación en el tiempo. La educación no es una policía comunitaria que tú sabes en qué se convierte la policía comunitaria. Se convierte en el informante político y es el que termina diciendo, este no está contigo, este sí está contigo, este vende la piña cara, entonces hay que quitarle el negocio, o etcétera, etcétera, etcétera. Estamos enfrente a un socialismo desmedido dentro de los Estados Unidos. ¿Cuál es una válvula de escape? Que el presidente Trump ya lo ha dicho, yo lo puse ahora en pantalla, vamos a ponerlo nuevamente.
tenemos el ojo sobre esto y el gobierno federal puede retirar muchos de los fondos con los cuales él piensa que va a trabajar. Él sin el sector privado, que no creo que nadie del sector privado, Gaby, en este país quiera decir, él quiere hacer 200,000 viviendas. Yo no creo que ningún desarrollador de los Estados Unidos diga, voy a ayudar a construir 200,000 viviendas. No creo que nadie del mundo del transporte. Van a ser muy pocos y si el gobierno federal le quita el dinero, vamos a ver esto fracasando como debe fracasar por su propio peso. Sí, aquí el tema es que si esto se convierte en un tema partidista de los demócratas, podrían entonces ir sorteándose algunos de estos obstáculos y seguir avanzando en este concepto. Ustedes no se pueden dejar engañar, es exactamente lo mismo, no digan, no, en Estados Unidos no va a pasar. Eso pasaba en mi país, en este país no va a pasar porque está probado que en la nación la menos favorecida o la más desarrollada del mundo, este tipo de ideas puede calar en ese pueblo, en esa clase trabajadora y destruir el aparato productivo nacional. Él habla de que se trata de un socialismo democrático, en donde ellos van a redistribuir el poder y la riqueza. Y en Nueva York, oye, suena muy bien este tema en donde hay obviamente grandes diferencias entre esa clase trabajadora y los supermillonarios. Pero aquí el tema es que, por ejemplo, cada una de esas ideas que parecen inofensivas tienen un efecto inmediato, está probado, no hay que descubrir el agua tibia. Hablan de pagar $30 por hora de aquí al 2030 a cada uno de los trabajadores. ¿En qué se traduce eso de obligar a pagar $30 la hora? No es que el gobierno o el alcalde te va a pagar los $30 la hora que tú crees que es el precio justo. No, es que cada una de esas empresas medianas, grandes, desde la cafetería que tiene 1 o 2 empleados hasta la empresa gigante, se va a ver obligada a eso. ¿Realmente le dan los números o prefiere cerrar? Gaby, ¿O prefiere dar menos peligroso empleo? que hay en la era de la inteligencia artificial? Si Además, tú le dices a eso McDonald's era que lo que tiene iba a que decir. pagar $30 la hora, McDonald's no le Robots. importa invertir $50,000 en un equipo para tener 3 empleados en el restaurante y que todo sea automatizado. Es así, es así. Y Nueva York se ha protegido, por ejemplo, que las grandes cadenas, que eso pasa mucho en Nueva York, que por ejemplo los grandes mercados como el que nosotros, por ejemplo, conocemos aquí en Publix, Walmart, no estén en la ciudad para justamente proteger a esos pequeños mercadillos y medianos que justamente dan la mayor cantidad de empleo. Eso se acaba, señores, porque vamos a robotizar todo, vamos a automatizar todo y se acaba porque no existe que esos empresarios trabajen a pérdida y no hay suficiente subsidio para que eso ocurra. Aquí esto además ha venido escalando, Gabriel, y también es importante y por eso me preocupa que sea un plan del partido como tal demócrata, porque conocemos a Alexandra Ocasio-Cortez, quien es una congresista que hizo una gran hazaña dentro de Nueva York porque rompió lo que era ese establishment, los políticos de siempre, y en teoría ella defendió a esa clase trabajadora. ¿Qué se ha convertido ella? En la imagen más progresista dentro de los legisladores demócratas junto a Bernie Sanders, que también es un multimillonario que le da por querer abrazar esas ideas de izquierda. Pero ellos eran un fenómeno distinto. Ya cuando tú haces esa representación dentro de una ciudad con propuestas específicas como esta, es completamente distinto y escala así lo que sería este experimento. Aquí el tema es que muchas autoridades están cediendo a esa izquierda radical, porque no se puede llamar de otra manera, como pasa en el caso de la gobernadora o de otros congresistas que simplemente eran progresistas y están apoyando a este hombre para maximizar el poder de este discurso que lo único que trae, Gabriel, es dependencia, un gobierno grandote y unos ciudadanos que tienen que depender y que no necesariamente van a volver a ser prósperos.
Ese es el peligro fundamental que queremos denunciar el día de hoy. Nosotros, los hispanos, conocemos muy bien cómo se maneja esto, así que en el momento que puedas explicárselo a un americano que jamás se ha paseado por esa idea, que le parece cool ese progresismo democrático, ese socialismo democrático. Es verdad, los ricos son demasiado ricos en Nueva York y deberíamos darle un alivio a la clase trabajadora. Tú y yo sabemos muy bien que ese alivio a la clase trabajadora se convierte en más pobreza. Es oportunidad a la clase trabajadora. Gaby, el riesgo que se corre, yo lo puse el ejemplo del McDonald's, pero el riesgo que se corre por Wall Street o esas grandes empresas que hoy en día son 95% digitales. Ya lo vimos con Citadel. Luego de la pandemia, Citadel, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, simplemente se mudó a Florida. ¿Y qué significa mudarse a Florida? Mover unos cuantos empleados, porque al final los empleados pueden estar en cualquier parte. Hoy Wall Street no se lleva a través de papelitos, se lleva todo en línea, y el movilizar cualquier empresa del rubro que está en Nueva York es 3 clics. O sea, no estamos hablando de que hay que movilizar industrias, es que es la industria del carbón, es que es la industria naviera, donde tú no lo puedes hacer. Incluso el caso de California, donde tú tienes un centro de embrión, donde hay embriones tecnológicos, como lo es todo Silicon Valley, donde hay una comunidad de crecimiento. New York ya pasó eso hace muchos años. Los grandes negocios de New York son muy sencillos de mover, y eso es lo que vamos a estar viendo, y lo vamos a estar viendo no cuando gane. Un poco antes ya vamos a ver todos estos millonarios moviendo, y todos estos fondos de inversiones y toda esta cantidad de dinero saliendo de la ciudad, y todo perdiendo valor. Gaby, para mí es importante, voy a tratar de ponerlo en pantalla, porque lo estaba tratando de poner acá, hacer una última mención a esa estructura que Kirk tanto habló de lo que era un estado grande y de lo peligroso que podría ser un estado grande. Una de sus premisas fundamentales en todo esto, déjame quitar esto que es lo de Donald Trump, vamos a quitarlo y vamos a agregar al escenario lo que tiene que ver con Kirk, porque está de verdad que en un momento exacto. Kirk en lo fundamental de su movimiento, vamos a ponerlo un poco más grande, en su hoja de movimiento era el tamaño del Estado, y tenía esta frase que creo que es perfecta para este momento. Toda persona, todos quieren vivir a expensas del Estado, o sea, sería muy bueno vivir a expensas del Estado. Lo que ellos olvidan es que el Estado vive a expensas de cada uno de nosotros. No es generador de riquezas, ¿no? El Estado no produce ni un centavo. No, Frederick Bastiat, pero es la carátula de Turning Point de sus documentos fundamentales de hace 12, 13 años, y es justamente lo que estamos viviendo. Suena muy fácil decir transporte gratuito, salud gratuita, vivienda económica, alimentos económicos, suena muy fácil, pero ¿quién lo paga? El Estado. Pero es que el Estado depende de esos trabajadores. Entonces, si el trabajador no trabaja, es ese círculo estúpido que no llega a ninguna parte. Y aquí, recordando a Kirk, lo pueden ver, él ya lo decía, y le costó la vida pensar de esta manera. Creo que nosotros tenemos que ponerle el empeño en que este socialismo no llegue en el discurso, en el ejemplo, como tú dices, nosotros como latinos, llevarlo hasta lo que más podamos para que efectivamente tengamos un país que valore el esfuerzo propio, la dedicación, y no estemos dependiendo de cualquier idea que vaya a traer pobreza y detrimento a nuestra sociedad. Sí, los gobiernos grandes lo único que hacen es herirte, que no seas productivo, y adicionalmente darle más poder a los políticos. Y sabemos cómo terminan entonces también los políticos aprovechándose del sistema. Así que por favor regálanos un like. Nosotros de lunes a viernes a las 7 de la noche vamos a seguir dándote contenido de valor, adicionalmente enseñándote cómo tú puedes contribuir en esta sociedad. En este caso en particular, los americanos hispanos sabemos cómo funcionan estos sistemas, cómo te engañan a través del discurso de querer entonces salir de ese círculo vicioso. Esta, por lo menos, no es la salida. El socialismo, el comunismo no es la alternativa para mejorar entonces la calidad de vida de las personas que viven en la ciudad de Nueva York.
regálanos ese like, si puedes suscribirte o si puedes compartir este link con alguien más que sepas que le va a interesar. Eso va a hacer que día a día América Hispana pueda recabar más información y podértela llevar completamente en español. Como siempre, agradecidos que seas parte de esta comunidad y nosotros vamos a seguir trabajando entonces en traducirte la economía, el tema social, el tema político de Estados Unidos a tu idioma y sin ningún tipo de filtros. Así es, americanos hispanos, que tengan muy buen día.